Grupo Cero Televisión. No estamos exactamente en ningún sitio. Somos esos arcángeles negros que solo aparecen para enfrentarse con la muerte. Saludos. Hola. Hola. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. Hola. Seguimos nuestra andadura en Poesía más Poesía, hoy número 294. Muy bien, vamos bien. Y hoy vamos no a viajar geográficamente, sino a viajar en el tiempo, porque hoy les traigo, amigos y amigas, un poeta español, Pedro Calderón de la Barca. Poeta, dramaturgo, soldado, sacerdote y archienemigo de Lope de Vega. Pedro Calderón de la Barca fue el máximo exponente del barroco en el siglo de oro español. Miembro de la venerable congregación de presbíteros seculares naturales de Madrid, San Pedro Apóstol, y caballero de la Orden de Santiago. El bibliógrafo, cervantista y crítico Emilio Cotarello y Mori retrató a este célebre escritor barroco, nacido el 17 de enero del año 1600 en Madrid, con las siguientes palabras. Acostumbrados a ver en el retrato de Calderón el sacerdote anciano y en sus obras el decoro y gravedad del hombre maduro, nos cuesta trabajo imaginarlo joven, calavera y duelista, y persona, en fin, cuya mocedad fue de las más sueltas y borrascosas. El teatro de Calderón de la Barca, basado en el de Lope de Vega, introduce importantes modificaciones. Suprime escenas innecesarias y reduce las secundarias. Subordina los personajes a uno central. Acentúa las ideas monárquicas y el tema del honor. Su lenguaje es la culminación del culteranismo y su riqueza expresiva posee elementos del conceptismo intelectual. Calderón de la Barca fue contemporáneo, entre otros, de Góngora, de Quevedo, de Lope de Vega, Gracián, Kepler, Monteverdi, Hobbes, Pascal, Descartes, Spinoza, Hobbes y Locke. Sintetiza el magnífico, pero también contradictorio siglo XVII. Fue testigo de 3 reinados, el de Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Vivió la Europa del pacifismo, la Europa de la Guerra de los 30 años y la del nuevo orden internacional, simultáneo al lento declinar de la monarquía. Es decir, el siglo de oro de las letras y las artes, que fue también el siglo de barro y de crisis que habría de definir después Ortega y Gasset como el del aislamiento de España. El padre de Calderón de la Barca, Pedro Calderón de la Barca, que es nuestro personaje, aunque lo conocemos por Calderón de la Barca, pues su padre, Diego Calderón, era hidalgo de origen montañés, nacido en Santillana del Mar, en Cantabria, y por herencia paterna había asumido el cargo de secretario del Consejo y Contaduría Mayor de Hacienda, sirviendo a los reyes Felipe II y Felipe III. Su padre, Diego, se casó en 1595 con Ana María de Henao, perteneciente a una familia también de origen noble. Pedro fue el tercero de los 6 hijos que el matrimonio alcanzó a tener. La primera etapa de vida de nuestro poeta, hasta 1620, sus primeros 20 años de vida, va a coincidir con la última parte del reinado de Felipe III y de la privanza del duque de Lerma.
La muerte prematura de la madre de Pedro Calderón de la Barca en 1610 y el sentido autoritario de su padre, que va a disponer férreamente el destino y oficio de sus hijos y que va a morir 5 años después, en 1615, hacen que Calderón crezca profundamente influido por la complicidad familiar de sus hermanos Diego y José, pero sobre todo por su fundamental estancia en el Colegio Imperial de los Jesuitas, donde va a estar entre 1608 y 1613. Posteriormente también estará en la Universidad de Alcalá y de Salamanca, en la que va a permanecer hasta 1615. La lógica, el teatro, la persuasión retórica a él inherente, la escolástica, el agustinismo preexistencialista, la historia profana y canónica, el derecho natural y político, fueron el bagaje intelectual con el que se enfrentó a la creación literaria, en la que probó suerte primero como poeta en certámenes y justas, y a la fascinación que debió producirle la comedia nueva de Lope, que por entonces triunfaba en los corrales madrileños del Príncipe y de la Cruz. Cuando llega al trono Felipe IV y el ascenso del válido conde duque de Olivares en 1621, esto supone la llegada de una nueva época que persiguió, frente al pacifismo del anterior duque de Lerma, la recuperación de una política agresiva que insiste en la afirmación de España como potencia. Después de graduarse como bachiller, Calderón de la Barca decide dejar los estudios. Como hemos dicho, su padre había muerto cuando él tiene 15 años y su madre cuando él tenía 10. Decide dejar los estudios religiosos por la carrera militar y lleva una vida algo revuelta de pendencias y de juego. También acontecen problemas en el ámbito familiar, pues los hermanos parece que en el año 21 hacen una declaración oficial de su estado de penuria y en el verano de ese mismo año él y sus hermanos Diego y José andan también enredados con el tema de un homicidio y parece que tienen que refugiarse en la casa del embajador de Austria hasta que logran, pues de alguna manera, lograr un acuerdo con los querellantes y evitar males mayores. ¿Acaso por estas estrecheces económicas que están viviendo estos jóvenes, tuvo Pedro que entrar al servicio de Bernardino Fernández de Velasco y Tobar, el sexto duque de Frías y 11 condestable de Castilla? Con él viajó por Flandes y el norte de Italia entre 1623 y 1625, participando en varias campañas bélicas. En este año 1625, Calderón de la Barca estrena su tragedia La Gran Zenobia, por parte de la compañía de Andrés de la Vega, que algún crítico va a denominar como el Macbeth hispano. Calderón proveyó a la corte de un extenso repertorio dramático: El sitio de Breda en 1926, El alcalde de sí mismo en 1627, La cisma de Inglaterra en el 27 también, en el 28 Saber del mal y del bien, Hombre pobre todo es trazas, Luis Pérez el gallego y El purgatorio de San Patricio. Bueno, luego, vamos a ver, no lo voy a decir, pero hay una lista de obras de este autor impresionante. En 1629 escribe El príncipe constante, al igual que La dama duende, su primer gran éxito. Asimismo estrena en ese mismo año Casa con dos puertas, mala es de guardar. Y en el Real Sitio de la Zarzuela, El jardín de Falerina. En 1630, con 30 años, Calderón de la Barca ya era lo bastante famoso como para que Lope de Vega elogiara su talento poético en la obra El laurel de Apolo, y 2 años después se va a ganar también las alabanzas de Juan Pérez de Montalbán en su obra Para todos, ejemplos morales. En 1633 escribe Amar después de la muerte o Tuzaní de la Alpujarra.
según José Alcalá Zamora, la más apasionante tragedia de guerra y de amor de nuestra literatura. En la década que transcurre de 1630 al 40, Calderón se convierte ya en un clásico de su tiempo. La obra cumbre de este periodo, y quizá de toda su obra dramática, es La vida es sueño. Excepcional drama sobre la libertad del hombre y los límites impuestos por la ética social o la razón de Estado. La obra está escrita en verso y se divide en 3 actos. Al mismo tiempo, durante esta etapa, Calderón, de la mano de Olivares, entra en Palacio para producir sus primeras obras cortesanas y dirigir las representaciones teatrales. Hay que decir que esta obra se ha reproducido en múltiples ocasiones y que está disponible en YouTube, realizada por Radio Televisión Española. Hay varias de las obras que están a su disposición, de una gran calidad y con unos actores, grandes actores de España, que les recomiendo ver. Vamos a realizar la primera ronda de poemas para ir conociendo de primera mano pues, la obra de este famoso autor. A Lope de Vega Carpio, 10ª. Aunque la persecución de la envidia teme el sabio, no reciba delle agravio, que es de serlo aprobación. Los que más presumen son, Lope, a los que envidias dais, y en su presunción verás lo que tus glorias merecen, pues los que más te engrandecen son los que te envidian más. A las estrellas, esos rasgos de luz, esas centellas que cobran con amagos superiores alimentos del sol en resplandores, aquello viven si se duelen de ella. Flores nocturnas son, aunque tan bellas, efímeras padecen sus ardores, pues si un día es el siglo de las flores, una noche es la edad de las estrellas. De esa, pues, primavera fugitiva, ya nuestro mal, ya nuestro bien se infiere. Registro es nuestro, o muera el sol o viva. ¿Qué duración habrá que el hombre espere, o qué mudanza habrá que no reciba de astro que cada noche nace y muere? A la muerte. Oh tú, que estás sepultado en el sueño del olvido, si para tu bien dormido, para tu mal desvelado, deja el letargo pesado, despierta un poco y advierte que no es bien que de esa suerte duerma y haga lo que hace quien está desde que nace en los brazos de la muerte. Da lugar al pensamiento para que discurra y veas y que lo más que tú deseas no es más que soplo de viento. No labres sin fundamento máquinas de vanidad, pues la mayor majestad en un sepulcro se encierra, donde dice, siendo tierra, aquí vive la verdad. Mira cómo pasó ayer, veloz como tantos años, evidentes desengaños del limitado poder. Lo que fue dejó de ser, y no quedó de ello más del ha sido. Tú, que vas por este mundo inconstante, mira que el que va adelante avisa al que va detrás. La corona y la tiara, que tanto el mundo estimó, ¿qué se hizo? ¿En qué paró, sino en lo que todo para? Oh, mano del mundo avara, si tanto bien nos limitas, ¿para qué? Di, nos incitas a aspirar a más y más, si lo que despacio das, tan deprisa nos lo quitas. Si te engaña el propio amor, para que no veas el daño, la muerte, que es desengaño, sirva de despertador.
Hoy nace la tierna flor y hoy su curso se termina. Todo la muerte camina, la estatua del más bizarro. Cómo está fundada en barro, la deshace cualquier china. ¿En qué piensas o a qué aspiras cuando tras tu gusto vas? Pues de él no te queda más que enemigos que conspiras. Si es que adelante no miras, mira la vida pasada, que si es tan corta jornada, lo más pasa de esa suerte, hasta llegar a la muerte. ¿Qué te queda? Poco o nada. Desde el nacer al morir, casi se puede dudar si el partir es el parar o el parar es el partir. Tu carrera has de seguir y pues con tal brevedad pasa la más larga edad. ¿Cómo duermes y no ves que lo que hay aquí, un soplo, es allá una eternidad? Mira el tiempo volador, cómo pasa y considera cómo vas tras la carrera desde el menor al mayor. El esclavo y el señor corren parejas iguales, que como nacen mortales, iguales van a la olla, de cuya deshecha Troya aún no quedan señales. La juventud más lozana, ¿en qué paró? ¿Qué se hizo? Todo el tiempo lo deshizo y anocheció su mañana. La muerte es temprana y no perdona a ninguno. Goza del tiempo oportuno, granjea con tu talento, que aquí dan 1% y allí dan 100 por 1. ¿Qué eternidades te ofrece la más dilatada vida? Pues que apenas es venida cuando se desaparece. Hoy piensas que te amanece y es el día de tu ocaso, término breve y escaso, mas qué mucho si volando te va la muerte buscando cuando tú vas paso a paso. La dama más celebrada, lazo en que todos cayeron, ella y ellos, di, ¿qué fueron? Sino tierra, polvo y nada. Oh, limitada jornada, oh, frágil naturaleza, la humildad y la grandeza, todo en nada se resuelve, es de tierra y a ella vuelve, y así acaba en lo que empieza. ¿De qué te sirve anhelar por tener y más tener, si eso en tu muerte ha de ser fiscal que te ha de acusar? Todo acá se ha de quedar. Y pues no hay más que adquirir en la vida que el morir. La tuya rige de modo, pues está en tu mano todo, que mueras para vivir. Bueno. A Madrid, por la dicha de ser su patrono, San Isidro Labrador. Glosa. Madrid, aunque tu valor, reyes le están aumentando, nunca fue mayor que cuando tuviste tu labrador. Aunque de gloria se viste, Madrid, tu dichoso suelo, nunca más gloria tuviste que cuando, imitando al cielo, pisado de ángeles fuiste. No igualará aquel favor el que hoy ostenta tu honor, aunque opongas tu trofeo, aunque aumente tu deseo, Madrid, aunque tu valor. No tendrás glorias mayores que cuando en las manos bellas de angélicos labradores eran tus flores estrellas, los rayos del sol tus flores. En vano están laureando, en vano están coronando tu frente, en vano el honor que te ha dado un labrador. Reyes le están aumentando. Dirán que cuando tuviste más gloria que en ti se encierra, di que cuando ángeles viste labrar humildes tu tierra, di que cuando cielo fuiste, que cuando el cielo imitando el sol te estaba envidiando, pues su luz tu luz prefiere, y así sabrá quien dijere, nunca fue mayor que cuando. Mayores triunfos, mayores lauros tu poder advierte, pues con divinos favores respetas, como la muerte, más que reyes, labradores. Hagan inmortal tu honor, jaspes, mármoles y bronces,
pues para gloria mayor, hoy tienes tal rey y entonces tuviste tu labrador. Cuento moro. Urí de cabellos de oro. Dícenme que quieres tú que te cuente un cuento moro. Uno sé que es un tesoro y me lo contó Benzú. En África se lo oí, de Abás en el campamento. Óyelo, preciada Urí. Que es un peregrino cuento, el cuento que dice así. Muy diestro en tañer la lira, ser pudo el esclavo Hasán, pero no al poner la mira en la princesa Zelmira, hija del viejo sultán. Del atrevido cantor ni aún sospechaba el amor la altiva e infanta Moruna, como no sabe la luna que la adora el ruiseñor. Ni el triste en su loco afán soñó nunca mejor suerte, pues de revelarlo Hasán, la hija del viejo sultán, pagárale con la muerte. Y morir, para el cantor, era asesinar su amor. Era no ver a Zelmira con el éxtasis que mira a la luna el ruiseñor. Y así la miraba él, rebozado en su alquicel, cuando las noches de luna paseaba en su vergel la altiva infanta Moruna. Pero al cabo sucedió lo que suceder debía, estuviera escrito o no. Zelmira se enamoró y se casó el mejor día. Se casó con Aliatar, tan príncipe como ella, poderoso en tierra y mar. Y fue cosa singular la boda de la doncella. Sabedora allí Zelmira del ingenio del cantor, díjole, tañe la lira y canta el ardiente amor que el fiero Aliatar me inspira. Hasán maldijo su estrella, sintió mortal agonía a la voz de la doncella, y encarándose con ella, armado de una gumia, antes dijo que cantar la aventura de Aliatar, cúmplase mi negra suerte. Y arrojó la lira al mar, y él mismo se dio la muerte. Tal fue el caso de Benzú, me contó en Wad el Gelú, y que yo te cuento a ti, ya que quieres saber tú lo que pasa por allí. ¿Ves esa rosa que tan bella y pura? ¿Ves esa rosa que tan bella y pura amaneció a ser reina de las flores? Pues aunque armó de espinas sus colores, defendida vivió, mas no segura. A tu deidad enemiga sea no oscura, dejándose vencer, porque no ignores que aunque armes tu hermosura de rigores, no armarás de imposible tu hermosura. Si esa rosa gozarse no dejara, en el botón donde nació muriera, y en él pompa y fragancia malogrará. Rinde pues tu hermosura y considera cuán fuera rigor que se ignorara la edad de tu florida primavera. Viendo estoy mis imperios dilatados. Viendo estoy mis imperios dilatados, mi majestad, mi gloria, mi grandeza, en cuya variedad naturaleza perfeccionó despacio sus cuidados. Alcázares poseo levantados, mi vasalla ha nacido la belleza. La humildad de unos, de otros la riqueza, triunfos son al arbitrio de los hados. Para regir tan desigual, tan fuerte monstruo de muchos cuellos, me concedan los cielos atenciones más felices. Ciencia me dan con que a regir acierte, que es imposible que domarse puedan, con un yugo, no más
tantas cervices. Bueno, esta es la primera ronda de poemas. Claro, es un autor del siglo XVII, entonces un poco a veces se dificulta la lectura por la forma del uso del lenguaje de aquella época. Calderón de la Barca se ordenó sacerdote el 18 de septiembre de 1651. Precisamente ese año se publica otra de sus obras, El alcalde de Zalamea, con el título de El garrote más bien dado. La trama de esta obra emblemática transcurre en un pueblo extremeño llamado Zalamea de la Serena, justo en el momento en el que tiene lugar la Guerra de Restauración Portuguesa, que fue entre 1640 y 1668, por lo que por esta localidad desfilan militares españoles que están a punto de entrar en combate. Es este un drama de honor en el que Calderón contrapone la libertad del individuo ante el poder y el Estado. En la obra, un labrador llamado Pedro Crespo aloja en su casa al capitán don Álvaro Ataíd, el cual secuestra y viola a la hermosa hija de don Pedro. Cuando éste se entera, intenta remediar la situación ofreciendo bienes al capitán para que se case con su hija, a la que el militar rechaza por ser de clase inferior. Ante tal afrenta, a la familia de Pedro Crespo, este es elegido por el pueblo nuevo alcalde de Zalamea. Y siguiendo con la denuncia interpuesta cuando don Álvaro vuelve a pasar por ahí por la localidad, pues sin jurisdicción sobre el militar, Crespo prende, lo atrapa, lo juzga y lo hace ajusticiar dándole garrote. La trama se resuelve cuando el rey don Felipe revisa la decisión del alcalde y la ratifica, y además premia su decisión nombrándole alcalde perpetuo de Zalamea. Incluyo la obra en vídeo en la revista, está preciosísima y evidentemente muy bien justificado pues también como esa justicia frente al abuso de la autoridad de ese don Álvaro. Ya en 1634 el dramaturgo escribe el auto sacramental El nuevo Palacio del Retiro. Con seguridad fue un encargo expreso del válido para rememorar la edificación de este emblemático real sitio del poder, donde comenzarán a representarse espectáculos de gran alcance escenográfico y coral como El mayor encanto amor. Tales servicios al rey se verán recompensados en 1636 cuando reciba de Felipe IV el hábito de caballero de la Orden de Santiago. Esto es todo un viaje en el tiempo para nosotros. En la España de esta época, un válido, que hemos nombrado varias veces, era como un ministro o un consejero cercano al rey que generalmente tenía gran influencia y confianza y que asumía la dirección del gobierno en lugar del monarca. Era una figura clave especialmente durante el reinado de los Austrias menores como Felipe III, Felipe IV y Carlos II. En este siglo XVII donde el rey delegaba gran parte de la autoridad en estos válidos. Cuando pasamos por aquí, por el Madrid de los Austrias, vamos a encontrar algunas placas que hacen referencia a algunos de estos válidos que tuvieron, como vemos, un papel muy importante en el ejercicio del poder en esta época. A esta década de plenitud creativa va a suceder una crisis. El prestigio de la unión de reinos, estados y señoríos que deseó Felipe IV se viene abajo, mientras la monarquía hispánica es incapaz de mantener la cohesión interior. Desde 1640 será imparable la rebelión de Cataluña, Portugal, Aragón o Andalucía. En 1643 cesará como válido el conde duque de Olivares. La paz de Westfalia de 1648 marca la independencia de Flandes y un nuevo orden europeo del que España será progresivamente marginada. Calderón de la Barca participa como coracero en la Guerra de Cataluña,
hasta 1642. Ve morir en la misma en el 45 a su hermano José, que era un prestigioso militar, y también va a morir su hermano Diego 2 años después. Es la época quizá en la que va a nacer el hijo natural de Pedro Calderón de la Barca, que se llama Pedro José. Es una crisis exterior e interior que se refleja a sí misma en un significativo cambio de su carrera dramática. Y es que las muertes de la reina Isabel de Borbón y del príncipe Baltasar Carlos y la intolerancia de los moralistas que imponen en 1644 el cierre de los teatros públicos durante 5 años. El dramaturgo entonces se queda, al menos provisionalmente, sin un espacio para el oficio en el que había adquirido fama y prestigio. 5 años después, en 1649, se reabren los teatros. Calderón, sin embargo, ya ha sufrido una crisis, como hemos dicho, espiritual y profesional, y la resolución de convertirse en secretario del duque de Alba durante unos años y la de ordenarse sacerdote, pues no pueden separarse tanto de su abatimiento personal como de su necesidad de seguir contando con ingresos económicos en su carrera de dramaturgo. Desde 1653 va a ocupar la capellanía de la Catedral de los Reyes Nuevos de Toledo. Está en otra época creativa, más concentrada, más abstracta, más oficialista. Compone los primeros y espléndidos autos sacramentales de raíz más ética que cristiana, como el Gran Teatro del Mundo o la Cena del Rey Baltasar. Calderón va a ser también víctima de esta intolerancia del momento, pues al intentar representar en el auto las pruebas del segundo Adán, la absurda imposición de las leyes de limpieza de sangre a la figura de Cristo, pues fue objeto del acoso de del Santo Oficio, ¿no? Es decir, fue también reprimido intelectualmente, fruto de esa intolerancia moral. A lo largo de su trayectoria teatral fue algunas veces importunado por estos moralistas que veían con malos ojos los espectáculos teatrales y en especial que los hiciera un sacerdote como él. A ellos les contestó altivamente de esta manera: yo, Señor, juzgué siempre, dejándome llevar de humanas y divinas letras, que el hacer versos era una gala del alma o agilidad del entendimiento que no alzaba ni bajaba los sujetos, dejándome a cada uno en el predicamento que le hallaba. Y aunque es verdad que ocioso cortesano la traté con el cariño de habilidad, hallada acaso, no dejé de desdeñarla el día que tomé el no merecido estado en que hoy me veo, pues para volver a ella fue necesario que el señor don Luis de Haro me lo mandase de parte de su majestad, sin haber tomado la pluma para otra cosa que no fuese fiesta de su majestad o fiesta del Santísimo. Merced que me ha retirado la objeción de no sé quién, que juzga incompatibles el sacerdocio y la poesía. Si es justo, no se me obste, y si es malo, no se me mande. Seguimos con la segunda ronda de poemas. Un morisco de ahora. Insomne y soñoliento, con bufanda, recuerdo del turbante en el estío, ajeno su magnánimo desvío del siglo a la ruidosa propaganda, adversario pasivo del que manda y absoluto señor de su albedrío, sultán, en fin, sin éxtasis ni hastío de las mozuelas con que a vueltas anda. Tal en Madrid, el último almohade pasa por el rosario de la vida, horas indiferentes, grano a grano. ¿Qué quiere? Nadie sabe. Solo añade tinieblas a una crónica perdida, oculto bajo un nombre castellano. ¿Qué quiere? Nada quiere. Solo añade tinieblas a una crónica perdida, oculto bajo un nombre castellano.
¿Qué género de ardor es el que llego? ¿Qué género de ardor es el que llego hoy a sentir? Que más parece encanto, pues luciendo tan poco abraza tanto, y abrazando tan mudo arde tan ciego. ¿Qué género de llanto es sin sosiego este, que si tanto incendio no da espanto, pues al fuego agregar no puede el llanto, ni el llanto puede consumir el fuego? Donde materia no hay, no se da llama, mas ay, que sin materia en el abismo, una y otra aprensión es quien la inflama. Luego ciertos será este silogismo. Si el fuego de aprensión tiene quien ama, amor, infierno, todo es uno mismo. Este ejército que ves, vago al hielo y al calor, la república mejor y más política es del mundo, en que a nadie espere que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, sino por lo que a él adquiere. Porque aquí a la sangre excede el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. Aquí la necesidad no es infamia, y si es honrado, pobre y desnudo un soldado, tiene mejor cualidad que el más galán y lucido. Porque aquí, a lo que sospecho, no adorna el vestido el pecho, que el pecho adorna el vestido. Y así, de modestia llenos, a los más viejos verás, tratando de ser lo más y de aparentar lo menos. Aquí la más principal hazaña es obedecer, y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida, son caudal de pobres soldados, que en buena o mala fortuna la milicia no es más que una religión de hombres honrados. Soliloquios de Segismundo. Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para curar mis desvelos, dejando una parte, cielos, el delito de nacer, ¿qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave, y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas. Cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Y teniendo yo más alma, ¿tengo menos libertad? Nace el bruto, y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signo es de estrellas, gracias al docto pincel, cuando atrevido y cruel, la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto. Y yo, con mejor instinto, tengo menos libertad. Nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajel de escamas sobre las ondas se mira, cuando a todas partes gira midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío. Y yo, con más albedrío, tengo menos libertad.
Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata, y apenas sierpe de plata entre las flores se quiebra. Cuando músico celebra de las flores la piedad que le da la majestad del campo abierto a su vida. Y teniendo yo más vida, ¿tengo menos libertad? En llegando a esta pasión, un volcán, un Etna hecho, quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón negar a los hombres sabe privilegio tan suave, extensión tan principal que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave? De la vida sueño. Este es súper conocido. 2. De la vida sueño. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado, en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte. Desdicha fuerte. Que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. De la vida es sueño. Ay, misero de mí. Ay, misero de mí y ay, infelice. Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo uno. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando a una parte cielos el delito de nacer, ¿qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no goce jamás? Nace el ave y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Nace el bruto y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signo es de estrellas, gracias al docto pincel, cuando atrevida y cruel la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto, y yo, con mejor instinto, tengo menos libertad. Nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajel de escamas, sobre las ondas se mira cuando a todas partes gira, midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío. Y yo, con más albedrío, tengo menos libertad. Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata, y apenas sierpe de plata, entre las flores se quiebra, cuando músico celebra de las flores la piedad que le dan la majestad del campo abierto a su huida. Y teniendo yo más vida, tengo menos libertad. En llegando a esta pasión, un volcán, un Etna hecho, quisiera sacar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón negar a los hombres sabe privilegio tan suave
excepción tan principal que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave? Porque Sí, era necesario repetir. estaba repetido, sí. Cuentan de un sabio que un día. Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía. ¿Habrá otro? Entre sí decía, más pobre y triste que yo. Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta viendo que otro sabio iba cogiendo las hierbas que él arrojó. Quejoso de mi fortuna, yo en este mundo vivía, y cuando entre mí decía, ¿habrá otra persona alguna de suerte más importuna? Piadoso me ha respondido, pues volviendo a mí sentido, hallo que las penas mías, para hacerlas tú alegrías, las hubieras recogido. El propio Calderón de la Barca escribirá muchas piezas breves, entremeses y mojigangas que suponen un aspecto carnavalesco e irreverente frente a la seriedad teológica de los autos sacramentales. Al mismo tiempo es el autor que con más asiduidad escribirá espectaculares obras, casi siempre basadas en fábulas mitológicas para el Palacio de Buen Retiro, tanto en diversas estancias reales como en sus jardines y estanques. A partir del 1640 se construye un gran coliseo también destinado a este tipo de actividades. Allí la música y el canto, las primeras zarzuelas y óperas del teatro español se ponen en escena con toda la magnificencia vanguardista aportada por escenógrafos italianos como Cosme Lotti y Bacchio del Bianco. Son obras como La púrpura de la rosa, La fiera, el rayo y la piedra, o Las fortunas de Andrómeda y Perseo, que Calderón continuará escribiendo y vigilando en sus ensayos incluso tras la muerte de Felipe IV y la llegada al trono de Carlos II. Con motivo del Carnaval de 1680, Calderón aún compondrá la espléndida comedia Hado y Divisa de Leónido y Marfisa. Aquí tenía ya 80 años. Tras dictar testamento el 20 de mayo, fallece a las 12:30 de la mañana del domingo 25 de mayo de 1681, dejando a medio terminar el auto sacramental encargado para ese año, la Divina Filotea. Su entierro fue austero y poco ostentoso, como había indicado en su testamento. Dijo que quería descubierto por si mereciese satisfacer en parte las públicas vanidades de mi mal gastada vida. Los restos del insigne autor fueron enterrados y desenterrados hasta 6 veces, hasta que el incendio de la iglesia donde finalmente había sido enterrado durante la Guerra Civil hizo que se perdiera para siempre la ubicación de su paradero. Ahora no se sabe dónde están sus restos mortales. Una curiosa leyenda, surgida también en torno a este poeta, cuenta que cuando nació parecía estar muerto y lo introdujeron en un caldero de agua caliente. Entonces, al entrar en contacto con el agua caliente, pues el recién nacido empezó a llorar. Su vida también estuvo con algunos episodios dignos de obra teatral, como cuando recibió una cuchillada en el tumulto que se organizó durante el ensayo de una de sus comedias. Bueno, es un dramaturgo trágico a la altura de Sófocles o Eurípides, según dicen, en la angustiada perplejidad de los individuos que retrata, o a la de Shakespeare en las grietas de la humana debilidad que supo mostrar del poder. Calderón representa la cumbre de las artes escénicas de un periodo irrepetible. Su estatua, erigida en 1881 en la Plaza de Santa Ana en Madrid, se levanta frente al Teatro Español, el emplazamiento del antiguo Corral del Príncipe donde se desarrollaban estas escenas teatrales. En cuanto a su lenguaje, es manejado con solemnidad, enfatizando la belleza con el uso de antítesis, de metáforas, de hipérboles, hace brillar su dominio de la retórica
y aunque podría estimarse que es la culminación teatral del culteranismo, procura que las metáforas puedan ser fácilmente desatadas por su público, reiterando un mecánico sistema de referencias cruzadas en torno a los 4 elementos y recurriendo a una retórica de fáciles paralelismos, oposiciones, simetrías y diseminaciones, donde se van a repetir conceptos para que calen y sean entendidos. Y traigo un ejemplo. En un día el sol alumbra y falta. En un día se trueca un reino todo. En un día es edificio una peña. En un día una batalla perdida y victoria pérdida y victoria ostenta. En un día tiene el mar tranquilidad y tormenta. En un día nace un hombre y muere. Luego pudiera en un día ver mi amor sombra y luz como el planeta, pena y dicha como imperio, gente y brutos como selva, paz e inquietud como mar, triunfo y ruina como guerra, vida y muerte como dueño de sentidos y potencias, y habiendo tenido edad en un día su violencia de hacerme tan desdichado, ¿por qué? ¿Por qué no pudiera tener edad en un día de hacerme dichoso? Es fuerza que se engendre más despacio las glorias que las ofrendas. Extracto del El alcalde de Zalamea. En sus personajes se acusa un característico frenesí razonador. Los personajes calderonianos piensan de un modo férreo e impecablemente lógico, aunque sus premisas se han hecho absurdas. De esa manera, los característicos maridos calderonianos enloquecen de celos y justifican sus crímenes de forma impecable pero éticamente absurda, abundando en su lenguaje nexos de subordinación lógica, causal, consecutiva, condicional, etc. Por otra parte, la intratextualidad de Calderón es muy fuerte, pues el autor a veces reutiliza o reescribe textos de unas comedias o autos en otros, autoparodiándose con intención cómica o imitándose a sí mismo conscientemente. Bueno, todo un autor complejo con obras dramáticas, muchísimas, dramas también, teatrales, comedias, bueno, un listado, autos sacramentales, una barbaridad. Bueno, un personaje que merecía también estar aquí en Poesía más Poesía y que evidentemente pues leer sus obras y ver estas obras representadas por grandes autores pues también es un placer. Y hasta aquí por hoy, Pedro Calderón de la Barca. Muy bien. Gracias. Muy bien. Interesante. Muy bien. Así que cuando vayamos ahora por las calles de Madrid, veamos los cartelitos, vamos a ver un poco estos personajes. Qué bueno. Y bueno, y que también gustaban de divertirse con las escenas, que eran obras que también pues eran encargadas por los reyes y que, ¿no?, que gustaban de representar para la corte pues estas historietas, ¿no? Y bueno, una época. Muy bien. Estupendo. Pues si os parece, compañeras, seguimos la semana próxima con un nuevo viaje poético que sabremos en su debido momento. Vale. Bueno, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Chao. No estamos exactamente en ningún sitio. Somos esos arcángeles negros. Los problemas de salud mental son cada día mayores. Son necesarios profesionales cualificados. Te ofrecemos una cuidada formación en psicoanálisis impartida por psicoanalistas con más de 20 años de experiencia clínica y en formación continua en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Súmate a un futuro brillante. Contacta con nosotros y reserva ya tu plaza en nuestro seminario.